Y a propósito de este tema de la Universidad de Santo Domingo, nos acompaña el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, para comentar, este y otros temas de coyuntura nacional. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Lautaro. Qué gusto estar aquí en Ecuador TV. Para mí es un día muy especial porque un día como hoy le acepté al presidente Daniel Noboa tomar las riendas de la economía y las finanzas del país. Y de eso vamos a hablar porque mañana se cumple el primer año de gobierno. Pero para cerrar el tema de Santo Domingo, se especulaba bastante y se decía que la Asamblea tenía un proyecto, que ellos tenían un presupuesto, el gobierno menciona que es el Ministerio de Economía el que da el aval. Aclaremos esas dudas. La Asamblea no podía decir, ok, este es el presupuesto sin haber consultado al Ministerio, que en este caso son ustedes. Claramente esta es una promesa de campaña y una iniciativa del presidente Daniel Noboa con su compromiso en las oportunidades para los jóvenes del país. Y gracias al manejo responsable de las finanzas públicas que se dio desde el primer día de asumir el gobierno, podemos venir con buenas noticias para los jóvenes, como una certificación presupuestaria de 35 millones de dólares que ha permitido que se cree la Universidad de Santo Domingo, tan esperada por toda la población de esa zona. ¿Se entregan los 35 millones desde el próximo año o cómo va a ser la distribución de estos recursos? Es lo que se llama un presupuesto plurianual de 35 millones de dólares en el cual se irán asignando de acuerdo a la programación que hagan las autoridades de la nueva universidad. Ministro, un 22 de noviembre del 2023 usted estaba en su oficina o en su casa y recibió una llamada de que le ofrecían ser el ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo fue su primera reacción cuando esto sucedió, ministro? Mi primera reacción fue de sorpresa, porque yo no le conocía, le había visto igual que el resto de ecuatorianos en los medios, veíamos con mucho interés y con mucha expectativa la venida de un nuevo gobierno, de un gobierno joven, de un presidente que tenía muy pocas probabilidades de ser electo, como él mismo dice en esos momentos, y que asumía la conducción del país, un presidente diferente, un presidente con decisión. Mi reacción de sorpresa, luego de hablar con el presidente, se convirtió en una reacción de esperanza y de todas las ganas para jugarme por este país, para salir del confort de estar en el sector privado, en el día a día con mi familia y jugarse por cambiar las cosas desde dentro, lo que normalmente los ecuatorianos llamamos mojarnos del poncho y entrar al servicio público con todas las fuerzas. Y esa sorpresa positiva no se hizo negativa cuando vio las finanzas del Ecuador, porque en sus primeras declaraciones mencionaba que estábamos al borde de la quiebra, así coloquialmente mencionándolo, ¿no? Esa fue la verdad. Al revisar el estado en el que se recibía el país, responsablemente con el presidente, contamos al país la desastrosa situación en la que recibimos, pero no nos quedamos llorando sobre la leche derramada, sino inmediatamente armamos un plan y con la decisión del señor presidente tomamos medidas responsables y duras que son las que hoy, a pesar de la crisis económica, nos permiten llevar buenas noticias a todas las regiones del país, pagando deudas históricas retrasadas con los gobiernos locales, con las prefecturas, con los municipios y las juntas parroquiales, destrabando viejas aspiraciones como la Universidad de Santo Domingo, pagando deudas atrasadas a Solca, a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a las dializadoras, a los educadores comunitarios y llevando buenas noticias de esperanza a todos los rincones del Ecuador. Vamos a ir abordando cada uno de esos puntos, pero primero sí que decía también preguntarle, hace un año se hablaba de que Ecuador estaba con problemas, de que no había dinero para pagar al sector público, complicaciones con los décimos. ¿Cómo estamos en la actualidad, en este noviembre del 2024? En el comparativo entre noviembre del 2023, donde realmente no teníamos ni siquiera para pagar los sueldos del sector público, donde tuvimos que hacer magias y maromas para cumplir con lo mínimo que debe cumplir el Estado, que son los sueldos del personal de las Fuerzas Armadas, de los policías, de los médicos, de los maestros. Asumimos el gobierno con unas reservas internacionales cercanas a los 4.000 millones de dólares, lo que en ese momento ponía en serio riesgo el sistema de dolarización.
En este momento, las reservas internacionales superan los 8.600 millones de dólares, más del doble que cuando asumimos, lo que da la tranquilidad que el régimen de dolarización está respaldada y no corre riesgo. Pasamos de que el pago de los sueldos a finales de año era la noticia que salía en todos los medios, sí, a que se han pagado normalmente los sueldos del sector público, ya que no salga en ningún medio como una gran noticia. Pasamos de tener 4 meses de retraso con los gobiernos autónomos descentralizados a estar al día en las asignaciones del 2024. Estamos al día. Estamos al día en las asignaciones del 2024. Por otro lado, hemos destrabado una gran cantidad de recursos internacionales para créditos de los gobiernos locales a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, y por otro lado también se han dado garantías soberanas por más de 900 millones directamente de organismos internacionales a gobiernos autónomos descentralizados para sus obras de vialidad, de infraestructura, de agua potable, de saneamiento, de proyectos de riego, de reconversión agrícola, que ayudan a promover el desarrollo económico de todas las regiones del Ecuador, de los gobiernos locales grandes, medianos y de las juntas parroquiales más pequeñas a lo largo y ancho de toda la República. Ustedes mensualmente pagan aproximadamente de 240 millones de dólares a los GATS en adelante, hasta 290 en algunos meses. ¿Esto entonces significa que están pagando la deuda histórica o es estar al día con este periodo fiscal, pero todavía queda una deuda heredada? Hemos pagado una gran parte de la deuda heredada, hemos pagado todas las obligaciones que le han correspondido a este gobierno y hasta finalizar el año vamos a cerrar todas las deudas históricas con los gobiernos locales. ¿Tenemos un monto aproximado, ministro, que se pueda mencionar? Bueno, deben haber alrededor de 400 millones de dólares todavía por terminar de cerrar de las deudas pasadas que se han ido resolviendo los problemas de registro, los problemas de tener diferentes montos a nivel del gobierno local y del MEF, y hemos destrabado cosas como los FINGATS, que son temas que vienen arrastrándose desde el 2017 y en estas últimas semanas hemos estado recorriendo el país con el señor presidente anunciando los más de 20 millones que se van a asignar de esta deuda histórica de los FINGATS, que es adicional a todos los créditos y a todos los recursos que se les ha asignado a los gobiernos locales. Y por ejemplo, ayer le dieron 1.58 millones a 6 cantones del país por la sequía y por los incendios. ¿Eso es aparte, es adicional a lo que hablamos de las deudas, ministro? Eso en algunos casos son deudas antiguas que se ha puesto el día en el caso de algunos cantones. Algo de eso también son recursos adicionales basados en la emergencia. Y lo que nos ha permitido hacer eso de nuevo es el manejo responsable, eficiente y honesto de las finanzas públicas, que también ha permitido pagar en lo que va de este año 2.600 millones de dólares a la seguridad social, para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cumpla también con sus proveedores externos, sí, con la compra de medicina y con ponerse al día a las grandes deudas que esa institución también recibió de la administración anterior. Y eran 500 millones aproximadamente que también se adeudaba dentro de ese pago al IES, si no me equivoco. Son 500 millones de deudas pasadas y el resto son de todas las obligaciones que tiene el gobierno central con el IES. En este mes también se ha empezado a pagar a los educadores y las jubilaciones de los educadores comunitarios. ¿Qué tan complicado ha sido este proceso, ministro? Porque entendemos que tienen una cartera llena de solicitudes de pagar justamente estas deudas. ¿Cómo han ido priorizando y cómo van ustedes desembolsando los diferentes montos? Ha sido un proceso muy complicado de levantar información de muchos años atrás, de ponerse de acuerdo y de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación y con el IES para llegar finalmente a pagar también una deuda histórica a los educadores comunitarios que no se les había cumplido en muchos años.
Obviamente el país tiene muchas necesidades adicionales, pero las prioridades están enfocadas en resolver los temas relacionados a la salud y a la educación, que son derechos humanos básicos de la población. Las dializadoras también piden bastante que se les pueda cumplir con los haberes. ¿De aquí a diciembre podríamos tener novedades sobre eso? Hemos avanzado muchísimo en los pagos de dializadoras, hemos hecho un trabajo muy cercano y muy detallado con el Ministerio de Salud Pública. Hemos incrementado mensualmente el presupuesto de salud para que el Ministerio de Salud Pública pueda asignar recursos a las dializadoras, y aunque no se avanza a la velocidad que todos quisiéramos, porque quisiéramos que todo esté pagado, hemos hecho avances muy importantes en cumplir con esas obligaciones del Estado. La proforma presupuestaria del 2025, ministro, ¿se está trabajando en ella? ¿Cuándo la podrían anunciar? Como ustedes saben, en estos momentos, con la muerte cruzada y al venirse elecciones, entramos al 2025 con presupuesto prorrogado, y la proforma presupuestaria se la trabajará en el próximo gobierno. Perfecto. Y para ir cerrando, el gobierno va a subsidiar las planillas de luz de hasta 180 kilovatios en los hogares residenciales. Había analistas que tenían sus dudas de si el gobierno tenía y el Estado tenía la capacidad de cubrir ese monto. Sería bueno aclararlo. Es muy importante aclarar eso, y le agradezco por la pregunta. No solo ese alivio que se les ha dado a las familias en esta situación muy compleja de problemas heredados, como los económicos, como de seguridad, que tienen que ver con energía, que ha obligado a tener estos apagones, que el gobierno, así como en economía, está tomando decisiones duras, complejas, para solucionar este problema en el largo plazo. El gobierno, gracias al manejo responsable de las finanzas públicas, tiene para cubrir estos 180 megas de la planilla, kilovatios de la planilla eléctrica de las familias, siempre pensando en las familias más necesitadas y de escasos recursos, y además ha tenido la capacidad de asignar más de 500 millones de dólares, de movilizar recursos para garantizar los contratos de compra de energía, de inversión en nuevas fuentes de energía, para solucionar para el largo plazo la crisis energética del país. Y sobre esa crisis energética, decía el Banco Mundial en un informe de octubre que el Ecuador estaba creciendo económicamente, pero esta crisis, la inseguridad, podría desacelerar. Primera duda para ir cerrando, ministro, ¿no estamos en recesión o sí estamos? Y también hay una desaceleración de la economía, o en qué camino, en qué rumbo estamos yendo para cerrar el año de gobierno, ¿no? En este momento estamos sosteniendo la economía en un esquema que obviamente la falta de energía, los apagones, la falta de capacidad de los negocios medianos y pequeños, y muchos de los grandes en hacer normalmente su trabajo, los costos adicionales por prender generadores y tener fuentes adicionales para generar energía, va a tener un impacto en la economía. No creemos que va a ser de los niveles que se ha venido hablando, pero sí puede tener un impacto de 0.8 a 1 punto del PIB. Pero a pesar de eso, y con las importantes medidas tomadas hasta septiembre, vemos un agregado de ventas internas y sobre todo, muy importante, el crecimiento en las exportaciones que ha ayudado a sostener las ventas totales del país, que han tenido un crecimiento de un 1% cerrados al mes de septiembre, que obviamente no son condiciones óptimas ni ideales, pero muestran que por la responsabilidad de las medidas tomadas, la economía, a pesar de la crisis energética, se está sosteniendo, está ayudando a sostener el empleo y nos está permitiendo entrar al próximo año con una perspectiva de crecimiento y de desarrollo mejor. Interesante, gracias, ministro. Por cierto, no es muy común que los ministros de Economía superen el año y usted ya mañana lo cumple. Gracias. Exactamente, un gusto. Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, aquí en el espacio de entrevistas de Noticias 7. Con esto nos vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos ya está preparado Santiago Blanco con toda la información deportiva. Ya volvemos.